¿Quién me puede decir dónde hemos quedado? ¿En qué parte hemos quedado? Sí, ¿Me Licen, escucha? estábamos, Ah, ya, Elena, dale, dale. sí, Licen, estábamos en la edad moderna, nos quedamos justo en donde hablamos de la educación Sí, y la sí. economía también, porque ya habíamos hablado que qué significaba la edad moderna, por qué ha aparecido también la burguesía, Ah, y ya. estábamos en Ah, eso. ya. Ah, bien, bien, Elena. Ya, eso quiere decir que ya hemos abarcado la edad moderna. Perdón, porque yo tenía en mis apuntes, quedamos en la Edad Media, pero parece que no. Elena, Elena, Sí, le dicen, estábamos en la ya, edad moderna, ya, porque ya ya. habíamos avanzado. Sí, sí. Ahora, Elena, recordanos algunas ideas que se te hayan quedado de la edad moderna, en lo político, en lo económico, en lo social. ¿Qué de lo que hemos hablado en la anterior clase te ha llamado la atención? Lo primero que me ha llamado la atención sería que, bueno, como decía, ¿no ves? ¿Sabes? La llegada de Cristóbal Colón Sí, en, sí, que, a, que a marca descubrir. más o menos sí, que marca el inicio de la edad moderna. Sí, Sí. dale. Sí, También dice, nos hablaba que había una revolución que era la burguesía, que nace sí, de las clases sociales. sí. También se inició la Revolución Francesa. Ujú, sí, Lo social sería, en lo social estábamos hablando también, ¿no ve? De cómo se tenía el trato a las gentes que eran del campo. mm, Es que estoy buscando en mis apuntes. está bien, Elena. Si alguien, una persona más podría ayudarnos en recordar las cosas que hemos avanzado en la anterior clase. Nuevamente, José, Soledad, Mario, Yeli, Maribel, Belén, Canasi, Grecia, Daniela, Noelia, Nayeli, Noemí, ¿quién? ¿Nadie? En la otra hoja están Paola, Maribel, Gladys, Fidelia, Marta, Chiri, Johan, Karina. Ya, dale, Karina. Evelyn. Listen, Ya, a Paola, Paola Vilde, dale. en resumen, todo lo que ha sido la edad moderna, ¿verdad? Sí, Ya, lo voy a resumir en 7 puntos, que sería el auge de la monarquía, también es denominada la era del descubrimiento, ¿está bien? sí, sí, está bien la era de la monarquías absolutistas. ¿No ve? O Sí, sea, reyes autoritarios, más o menos. ¿No ve? sí, Sí, sí. está El bien, segundo chala. punto, desarrollándose también el comercio, posteriormente en lo social aumenta la esclavitud, también aumenta la población, aparece la reforma religiosa o las reformas religiosas. ¿Qué, qué, qué es la reforma protestante, ¿no ve? Sí, exacto. Sí, Y posteriormente hay grandes avances tecnológicos. sí, sí, sí. Pues prácticamente cuando dices grandes avances tecnológicos, es la primera revolución industrial, Industrial, sí, exacto. que es, ajá, sí, bien, me parece bien. Eh, Hola, ¿me escuchan? Sí, Licen, Oh, ya, está bien. Sigo eso sería entonces. listo. Y había dicho de las recomendadas, ¿qué película has visto? ¿Has visto alguna de las Recomendadas, películas? ¿viste? Creo que de la edad moderna no recomiendo películas. No es recomendado, se Recomendar, comenta recomendó, dice. Lutero,
Eh, 1492, La conquista del paraíso, Los la Borgia, conquista del Juana la paraíso, Loca, Elizabeth Juan Shakespeare. Sí, Don Quijote de la Galileo. Mancha también, dicen. sí, sí, Don Quijote de la Mancha es de ese periodo. Una buena obra, obra literaria. Alguien, Galileo también entonces, dice. Galileo Galilei, sí, sí, Galileo, perdón. ¿Alguien ha visto una de esas recomendadas el fin de semana? Yo le hice La conquista del ¿Quién? Dale, paraíso, dale. 1492. 1492. ¿Con quién estoy hablando? A ver. Hola, hola. Karina, con Karina. Karina Aguilar. ¿Qué te ha parecido? Pues es sobre pues bien, porque la parte que me gustó, pues no es de Cristóbal Colón que habla, ¿no? Que hizo sus embarcaciones, y en las Sí, cuales me sí, gustó sí, que al, ¿cómo? Al conocer las islas, sí. no utilizó la fuerza, digamos, directamente como otras personas, digamos, directamente a querer matar a los indios, ¿no? Sí, Sino que sí. él dejó nomás que los indios eh, se dejaran llevar hasta su hogar, su casa, ¿cómo se llama? Eh, allá eso. Ah, sí, 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 hasta Y no su utilizó hogar. la fuerza con ellos, y en la cual Ajá. solamente quería eran que, bueno, él quería, mayor parte, que ellos sepan de la fe católica. Ujú. Ya, Y eso no. sí, ya, sí, bien, Karina. Es una película de Mel Gibson, ¿no ve? No sé si Mel Gibson actúa o es el director de esa película, una de las dos, no estoy muy seguro. Muy seguro. Bien. Entonces, ahora sí, vamos eh, a la edad moderna, perdón, a la contemporánea, ¿no es cierto? 1789. A ver, habíamos dicho, pues recapitulando un poquito, que en la Edad Media, perdón, claro, en la Edad Media, al finalizar la Edad Media, ¿no ve? Hay una burguesía que empieza a cobrar fuerza en la sociedad. Y en el periodo en el periodo moderno, esa burguesía naciente se consolida, empieza a hacer más dinerito, ya empieza a tecnificar su producción, ¿no es cierto? Ahí es donde por primera vez, chicos, en la tierra se escucha la palabra fábrica, por decir, ¿no es cierto? O sea, fábrica, o sea, maquinaria, ¿no? Primera revolución industrial, lo que les dije, y esta burguesía, ¿no? Que no tenía poder, pero tenía plata, ¿no? Que no tenía mucha influencia, pero que tenía plata, ¿no? Entonces, necesitaba de, necesitaba hacerse con el poder. ¿Para qué? Para, para que desarrolle en la sociedad, ¿no es cierto?, su lógica, su forma de vida, su forma de entender el mundo, ¿no es cierto? O sea, porque o sea, no solamente es cuestión de tener dinero, ¿no ve? También, o sea, uno que tiene dinero siempre quiere poder, ¿no? O sea, el poder y el dinero parece que son dos cosas que al final se complementan, ¿no? El que tiene poder trata de tener dinero y el que tiene dinero trata de tener poder. Pareciera que son dos cosas que se, que se unen, ¿no? Pero eso es para personas ambiciosas, ¿no? Para los que no somos ambiciosos, ni lo uno ni lo otro, ni dinero ni poder. Salud, nada más. ¿No ve, chicos? Eso es lo único que pedimos a Dios. No les pedimos ni poder ni dinero. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo conmigo? Le hice una pregunta, ¿la persona se vuelve con el tiempo ambiciosa o es ambiciosa así de nacimiento? Buena tu pregunta. Claro, yo entiendo que la ambición, ¿no es cierto? Ha existido siempre, ha existido siempre,
¿no ve? Pero el problema es de que con la burguesía, la ambición se institucionaliza y se naturaliza. Es decir, ¿qué hace el burgués? Acumula riqueza, ¿ve? Pero no cualquiera puede acumular riqueza. Obviamente que para acumular riqueza, ¿no es cierto? Tienes que tener mucha ambición de hacerlo. Tienes que tener, no sé, más allá de otras, y todas esas cosas, ¿no ve? Eh, eh, yo creo que viene en algunas personas por naturaleza la ambición, ¿no ve? Pero pasa, Emiliana, de que en la edad contemporánea, o sea, precapitalista, edad moderna, edad contemporánea, capitalismo pleno. Por lo tanto, ¿no es cierto? La ambición va a ser un pilar fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades, ¿no es cierto? En el marco, ¿no?, de una ideología capitalista. ¿Está bien, Emiliana? Sí, Sí, Lisen, gracias por sí, despejar mi duda. sí. Chala, está bien. Ahora, ¿qué otras cositas más han averiguado? Em, a ver, Johan, creo que quieres hablar. A ver, termino la idea y luego ustedes me complementan. 1789. ¿Con qué hecho, con qué acontecimiento empieza ese periodo? Ahora sí, que termina constituyendo no Dice, no se lo sé, escucho. el triunfo de la... Hola, 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 ¿me escuchan? Ahora sí, Ahora sí, Lisa. ya, Ya ya. creo. La bur- ya sí, la burguesía no solamente, ¿no? Con el triunfo de la burguesía en la Revolución Francesa, no solamente van a tener dinero, sino también que van a acceder al poder, ¿ya? Entonces, esa fecha clave, ¿no? Esa fecha fundamental para el inicio de la edad contemporánea es ya les he dicho, no quería decirles, Nayeli, Liz, 1789. ya Esa, la la Revolución Revolución Francesa. Francesa, ¿no ve? Sí. La Revolución Francesa, todos conocemos, hemos visto en película, todas esas cosas. Esa fecha es crucial, chicos, crucial. Enseguida vamos a un poquito explicarlo a detalle. ¿Por qué la Revolución Francesa es tan importante? Y ya, entonces, también un hito de referencia, ¿no? Un hito de referencia hemos hablado es el tema del primer grito libertario, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Claro, o sea, ¿por qué nuevamente les digo? Porque cuando estábamos hablando de la edad moderna, decíamos, ahí termina, ¿no ve? Pero ahora tenemos que decir, ahí empieza el periodo contemporáneo, ¿no ve? ¿Me entiende? Em, otro detalle, una idea básica, general. La edad contemporánea no es el opuesto a la edad moderna. Lo que no ocurre, a ver, se van a acordar ustedes, chicos, lo que no ocurre entre la edad antigua y la edad moderna. O podemos decir entre la edad moderna, perdón, en la edad antigua entre la edad media, perdón. O también podemos decir entre la edad media y la edad moderna. ¿No ve? Eh, a ver, ¿por qué? En ese caso, o sea, termina siendo su opuesto. La edad antigua era, voy a poner un ejemplo, era politeísta. La edad media se convierte en monoteísta. Entonces, es decir, la edad media termina siendo casi su opuesto, ¿no ve? En muchas cosas de la edad antigua. Ahora, la edad antigua, ¿no es cierto?,
cuando nace la edad moderna, nace en oposición a la edad antigua. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, siempre llamamos, lo hemos dicho, la edad media es el oscurantismo. La edad moderna es el iluminismo. ¿No ve? Se dan cuenta que hay ahí una cosa opuesta, ¿no es cierto? O sea, que lo uno nace en contradicción con lo otro. Pero, ahora veremos, entre la edad moderna y la edad contemporánea es un continuo. Las cosas que se han hecho en la edad moderna, en la edad contemporánea se profundizan, ¿ya? Esa es una idea básica que ustedes deben entender. Ahora, otro ejemplo. En la edad moderna era precapitalista. La edad contemporánea es capitalismo pleno. Capitalismo pleno. ¿No? Capitalismo en su máxima expresión. ¿No ve? ¿Ya? Esa es una idea básica que hay que entender. Luego, otra idea es el periodo, la edad contemporánea, ¿no es cierto? Se consolida con la filosofía de la ilustración, o dicho de otra manera, del enciclopedismo. Chicos, los que están con el libro me están siguiendo seguramente. Estoy yendo por partes. Síganme, chicos, y estoy yendo punteo por punteo, ¿ya? Ahora, ese punteito no sé en qué página está. Creo que está en la 19 o en la 20, los que me están siguiendo con el libro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la ilustración y qué es el enciclopedismo? La ilustración y el enciclopedismo es más o menos el triunfo de la razón, ¿no es cierto? O sea, consolidada sobre la fe, principalmente. O sea, no se olviden, chicos, que en el periodo de la modernidad todavía la fe era fuerte. O sea, eso no había desaparecido totalmente en la edad moderna. O sea, la fuerza que tenía en la edad media, ¿no ve? Entonces, vamos a entender, ¿no? Que cuando empieza a, es decir, a cambiar la mentalidad de las personas con un enfoque más enciclopedista, ¿no es cierto? Es justamente a finales de este periodo, ¿no ve? Ahora, otra idea básica es el enciclopedismo o la ilustración, ¿no? Son los que habían dado las ideas para que justamente fermente la Revolución Francesa de 1789, ¿ya? A ver, ¿cuál es una idea básica? En lo social, me voy a centrar en esa idea, porque el enciclopedismo en realidad impregna, o sea, varias facetas de nuestra vida en sociedad, ¿no ve? Pero una de las principales, ¿no? Es la concepción de Estado, ¿ya? Voy a ir mezclando, chicos, algunas cositas. ¿Por qué en la concepción de Estado? Antes, en la edad moderna, ¿no? Ya les dije, eran monarquías absolutistas, es decir, reyes dictadores, por no decir otra cosa, reyes que gobernaban a su manera, ¿no? Es decir, con mucho autoritarismo, con mucha imposición, a eso me refiero, ¿no es cierto? Mientras el pueblo se moría de hambre, ellos estaban en castillos, así como en las películas, más o menos comiendo, ¿no? Y terminaban sus banquetes y ya lo que sobre, denles a los pobres, digamos, más o menos así. Y no había quien les, quien les diga algo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, monarquías absolutistas. Claro, por ejemplo, nosotros hemos vivido bajo la monarquía absolutista todo el periodo de la colonia, ¿no ve? Nuestros reyes estaban en España, ¿no? Entonces, lo que pasa, ¿no? La ilustración empieza a vender nuevas ideas en el marco de la democracia, ¿no es cierto?
cierto? Entonces, lo que los de la Ilustración, ¿no es cierto? Hay varios de la Ilustración. A ver, vamos a poner esta Diderot, esta Rousseau, esta Condorcet. Esos nos enseñan en colegio, ¿se acuerdan? ¿No ve? Representantes, voy a poner, representantes de la Ilustración. ¿Quiénes eran estos señores? A ver, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, chicos, de colegio? Eso nos hacían aprender de memoria. Digan que no. Chicos. Sí, Licen. Hola, hola. Aló, Entel. Entel. Está... ¿No ve? Exacto, exacto. Entonces, esos señores son de la Ilustración. ¿Y qué decían? ¿Qué decían? O sea, básicamente, ¿no? Que debemos dejar a un lado esos estados monárquicos. Debemos dejar a un lado esos estados monárquicos para asumir una nueva concepción de Estado moderno. Ese Estado moderno donde no haya leyes que impongan sus criterios, sino más bien hayan presidentes elegidos democráticamente, ¿no ve? Además, ¿no? Dicen, el pueblo tiene que tener representatividad, ¿no? Es decir, el pueblo tiene que gobernar, ¿no? A través de sus representantes. O sea, no puede ser que un rey decida por todos nosotros, ¿no ve? Entonces, o sea, la Revolución Francesa es eso, ¿no ve? Es el triunfo, ¿no es cierto?, de la democracia, ¿no es cierto?, frente al absolutismo. Porque obviamente en Francia había un rey, ¿no es cierto? Entonces, que se moría de hambre, que era muy pobre, pero los reyes vivían, digamos, en la riqueza, en el lujo, ¿no es cierto? Entonces, estas ideas de la Ilustración alimentan al pueblo, ¿no es cierto? Pueblo que después se revela y terminan liquidándoles. O sea, por eso, chicos, Francia no tiene rey. Y muchos países de Europa no tienen rey. Son algunos países, ¿no es cierto?, los que gobiernan con, o sea, bajo un reinado, ¿no es cierto? España, Inglaterra, ¿no? Por ahí algún país más europeo, pero por ejemplo, Francia no tiene rey como otros países. ¿No? Ahí termina eso, ahí termina, ¿ya? Ahora, los que tienen rey de ahí para adelante, ¿no ve? Son reyes, digamos, con una figura más, como una figura más decorativa para sus estados, ¿no ve? No tienen el poder político los reyes. No sé, más es en el ámbito de la diplomacia, en el ámbito protocolar y todas esas cosas. Pierde, qué sé yo, vigencia, pierde poder, ¿no? Los reyes a partir de eso. ¿Y qué tenemos? Estados modernos con presidentes en algunos casos o con primeros ministros en algunos casos. ¿Con qué? Con sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no es cierto? Y tres poderes independientes. O sea, toda esa idea de Estado, es decir, en el cual vivimos ahora nosotros, nace, chicos, en la Revolución Francesa. ¿Qué chala? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Chicos. Aló, aló. Sí, se va a cortar, pero vamos a renovar y ahí voy a llamar lista. En la renovación está la llamada de lista. ¿Qué otra cosita más? ¿Qué otra cosita más? Licen, una consulta, Dale. ¿los reyes siguen teniendo el mismo poder de antes o ya no? Ya no, definitivamente ya no, a partir de la Revolución Francesa. No, claro, poco más, poco menos, seguramente en algunos países, ¿no es cierto? Ya no. Les repito, ¿no? Los reyes, ¿no? Simplemente tienen emperadores, además, reyes o emperadores, ¿no es cierto? Tienen un rol más diplomático en los diferentes países que aún mantienen, digamos, la figura del rey, ¿no ve? Hagamos el caso
de España, el rey Felipe y la reina Leticia, ¿no es cierto? El rey Felipe ya no decide el presupuesto, ¿no? Nada. Al rey Felipe le vas a ver siempre visitando un país, visitando otro país, ¿no es cierto? En representación, ¿no es cierto?, a España, pues como el rey de España, nada más. Entonces, yo lo hago ver como una persona, digamos, que vende la imagen de España hacia el mundo, nada más. Y lo mismo pasa con el tema de la reina de Inglaterra, ¿no es cierto? Que son los más fuertes, ¿no? Que, o sea, por lo menos que nosotros conocemos. En el caso de Inglaterra, ¿no? Era el rey, ¿se acuerdan? Hubo una reina, la reina, a ver, Diana, que exactamente, la reina, la princesa Diana, Diana, la que falleció, ¿no es cierto? de Pero Sevilla. ellos no tenían, o sea, una actividad política, ¿no?, de decidir presupuestos, de resolver los problemas, no, nada que ver. O sea, a la reina Diana, por ejemplo, le veías en revistas, le veías más en cuestiones sociales, ¿no es cierto? Qué bonito el vestido que se ha puesto, hoy ha cambiado de peinado, es decir, está utilizando unas nuevas zapatillas, ¿no es cierto? O sea, para eso son las reinas ahora, seis reinas, ¿no ve? Otro, por ejemplo, Japón todavía tiene su emperador, ¿no? Pero lo mismo, no, no es tan diferente. ¿No ve, chicos? Sí, tengo un minutito, se va a cortar cualquier dato y entramos y ahí voy a ir llamando lista. Seguimos. El otro detallito, chicos, es, a ver, otro detalle. A ver, retomo, chicos, retomo eso que hablamos con uno de sus compañeros, la ambición del hombre. O sea, en el capitalismo, la ambición del hombre en su máximo esplendor, como ya hemos dicho. Pero en contraposición, ¿no? No tanto en contraposición, perdón, haciendo juego, digamos, con las ansias hemos dicho, de ambición, el consumismo del hombre, de nosotros. Es decir, es en este periodo, ¿no?, donde gradualmente nos hemos convertido en personas muchísimo más. A ver, oye, quizás no notamos, ¿no? Pero ya es parte, ¿no es cierto?, de la esencia, ya es parte de la sociedad. Es una característica casi de todas las sociedades, diría yo, excepto debe haber algunos países que no deben ser tan consumistas, ¿no ve? Es decir, utilizar las cosas por tan corto tiempo y luego cambiarlas, ¿no ve? Entonces, en cierta medida, chicos, es resultado, ¿no? Esto es producto, ¿no?, de este enfoque, de este modelo capitalista en el cual vivimos. Ahora, perdón, al decir capitalista, tampoco estoy queriendo decir, chicos, que el socialismo, ¿no?, sea maravilloso, ¿no?, sea lo mejor. No, para nada, ¿no? Más bien, todos los países que se precian de ser socialistas, ¿no ve? Ninguno de esos países, ¿no es cierto?, tiene modelos económicos así socialistas. O sea, todos los modelos económicos del mundo son capitalistas, todos, incluyendo los países socialistas, ¿no ve? A ver, hagas a Venezuela, que se precia de ser socialista, vende su petróleo. El hecho de vender petróleo, obviamente que ahí hay una plusvalía, hay una ganancia. Pues, ¿y quién te vende ese modelo? Ese es el capitalismo, ¿no ve? Oferta y demanda. Andate a Argentina, que tiene un presidente socialista entre comillas, y se está arrodillando para que le preste dinero el Banco Mundial. O sea, ¿dónde está su socialismo? ¿No ve? España, que tiene un país, tiene un presidente de centro izquierda, ¿no es cierto? Lo mismo, o sea, terminan apoyándose siempre en el empresariado, ¿no es cierto?, para que los países salgan adelante. Cuando digo empresario, chicos,
es el concepto que hoy en día nosotros utilizamos. Pero en el siglo XX, a partir de 1920 más o menos, casi todo el siglo XX, casi todo el siglo XX, desde 1920, 1930 hasta 1989, ¿no es cierto? Eh, eh, Más o menos la dicotomía, ¿no es cierto? La dicotomía social era burgués-proletario. El burgués, ¿quién era el burgués? El empresario. ¿No ve? Hoy en día esos conceptos ya no los utilizamos tanto, ¿no es cierto? Lo que hoy en día utilizamos es el empresario, ¿no es cierto? El emprendedor, decimos hoy en día, ¿no ve? Pero termina siendo ese burgués, ¿no es cierto?, que había empezado a acumular fortuna más o menos a finales de la Edad Media, como ya habíamos dicho, ¿no ve? Entonces, seguimos. Otra característica, chicos, es en este periodo, y a propósito de lo que dije hace ratito, en pleno periodo, en pleno periodo contemporáneo, ¿no es cierto? Se polariza, se polariza la ideología ya en el mundo, a nivel global, a nivel planetario, ¿no es cierto? En 1917, más o menos, aparece ya consolidada, ¿no es cierto?, una nueva ideología que es la izquierda, ¿no? ¿Y dónde nace, dónde se consolida? En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la URSS, lo que hoy en día se llama Rusia, ¿no es cierto? Entonces, ahí el partido bolchevique, por primera vez, bolchevique de izquierda, ¿no? Radicales izquierdistas, con Lenin, Stalin, no sé, todos sus líderes, ¿no es cierto?, terminan haciéndose del poder, ¿ya? Y le matan al último zar, al último rey de Rusia, el zar Nicolás, creo que es Nicolás II o algo por el estilo. ¿Ya? Listo. Y ahí empieza a funcionar el socialismo. Y todo el siglo XX, chicos, todo el siglo XX, todo el periodo contemporáneo, estoy diciendo, es una lucha ideológica entre derecha e izquierda, entendiendo a la derecha como los partidos o los que propugnan una idea capitalista, entendiendo la izquierda, derecha, capitalismo, izquierda, socialismo, ¿no ve? Básico, chicos, que ustedes tienen que saber. Hoy en día, siglo XXI, ¿no es cierto? Todavía el mundo vive ciertos desabios, ¿no es cierto?, de esa lucha ideológica que se ha vivido con más fuerza en el siglo XX, ¿ya? No es tanto, no es tan grave como en el siglo XX la confrontación, pero de todas maneras sigue habiendo confrontación. Ustedes verán, ¿no? Por ejemplo, muy malcriado el presidente de Argentina, ¿no? Le cesó su micrófono cuando estaban haciendo un Zoom a nuestra presidenta, ¿no? Qué mal educado ese señor, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque obviamente le apoya a su par presidente, expresidente, que era de una tendencia ideológica parecida al de él, ¿no es cierto? Estoy hablando del expresidente Evo Morales, que es izquierdista, ¿no es cierto? El presidente de Argentina también es izquierdista, pero qué persona más, ¿cómo se llama? Intolerante, ¿no es cierto? O sea, la cosa es que no importa la ideología que tengas, pero la cosa es escucharnos, ¿no es cierto? Y debatir ideas, ¿no es cierto? Y debatir, no sé, pues, eh, formas de pensar y todas esas cosas, pero no, el señor lo apagó su micrófono y dijo, con esta señora yo no converso. Pero no la has rechazado a ella, ¿no? Nos has rechazado a todos, ¿no? A todos los bolivianos nos ha ¿qué se puede decir? Nos ha mostrado su mala crianza, no sé, cosas como esas, ¿ya? Entonces, a lo que me voy, siglo XX es eso, ¿no? Por eso, chicos, reitero, hoy en día ya no es tan fuerte esa lucha ideológica, pero sigue presente y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otro elemento
que es característico de este periodo, ¿no? Es la revolución industrial, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial, y hoy en día es muy probable, ¿no es cierto?, que ya estemos en la cuarta revolución industrial, ¿no es cierto?, con el desarrollo vertiginoso que nosotros estamos experimentando, ¿ya? Ustedes, chicos, nosotros creo que hemos nacido más o menos, pienso yo, esa es mi percepción, o sea, no lo vamos a ver, no lo vamos a saber nosotros porque estamos viviendo en el momento, ¿ya? O sea, la significatividad, o sea, de este momento histórico que estamos viviendo, que termina siendo, digamos, un quiebre bien fuerte, ¿no? En el desarrollo de la ciencia y la tecnología. A ver, o sea, retrocedo un poco. Cuando la gente se ha puesto a luchar en la Revolución Francesa, ¿no ve? Muchos de esos que han combatido seguramente han pensado como que es una cosa pasajera, que ya voy a salir a pelear a la calle y lo vamos a matar al rey, le han agasado al rey, muchos lo han colgado, ¿no ve? Todas esas cosas, pero ya, o sea, pasa, ¿no ve? Pasa. O sea, alguien en ese momento habrá pensado la trascendencia que ese hecho ha tenido a nivel global después, ¿es cierto? O sea, 1700, 1800, 1900, 200 años después, seguimos analizando ese hecho, seguimos recreando la Revolución Francesa, seguimos reinterpretando, ¿no es cierto?, el alcance que ha tenido de ese hecho histórico en Europa. Cuando nosotros moramos, de aquí a 40, 50 años, nuestros hijos, quizás estos acontecimientos que estamos pasando va a terminar siendo un quiebre también en nuestra sociedad. Por ejemplo, la pandemia del COVID. Jamás, por lo menos en este periodo contemporáneo, o sea, un bichito, o sea, nos había arrinconado en nuestras casas, a nosotros, a los humanos, que nadie contra nosotros. Nosotros dominábamos el mundo, dominábamos el mundo a través de la ciencia, dominábamos el mundo, es decir, podíamos manipular a los animales, nada contra nosotros. Nosotros ya habíamos, es decir, conquistado el espacio. ¿Quién contra el hombre? Ya éramos pues un poco, ya nuestra soberbia ya estaba grande, ¿no? Hasta que este bicho, ¡pa!, adentro, caramba, su casa. Ni la medicina está pudiendo ahora, están pataleando, no están pudiendo determinar cómo se contagia la gente. O sea, hemos quedado chiquitos, ¿no?, frente a la naturaleza que a veces uno piensa y dice, caramba, nos está haciendo, o sea, esa nuestra, lo que dije hace rato, nuestra soberbia, ¿no es cierto?, nos está volviendo más humildes, ¿no? Pareciera también, o sea, todo tiene también su razón de ser, ¿no? Bien, chicos, eso, la ciencia, la tecnología. Pero voy a un análisis más, ¿no? En este periodo contemporáneo. Es el tema, el último, la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, chicos, hace referencia ya más al desarrollo de las ciencias, perdón, de las tecnologías de la información y la comunicación. Subrayen esta palabrita, el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Qué es lo que en estos años se ha desarrollado con bastante énfasis? ¿No ve? O sea, ¿quién iba a pensar hace 40 años que hoy en día podíamos estar dando una clase con estas características, una clase virtual? Eso era solamente ciencia ficción, chicos, hace 50 años, por no ir tan lejos. Eso era ciencia ficción, pero increíblemente se está dando, ¿no? Se está dando. Entonces, este desarrollo tecnológico es tremendo, es fatal, que termina siendo un hito dentro de la historia del mundo. Ahora, es tan fuerte este hito, chicos, que no sabemos que de aquí para adelante estemos inaugurando una nueva era en la historia de la humanidad. Quizás esto termina ya, el periodo contemporáneo termina aquí.
de aquí para adelante, ¿no es cierto? Siglo XXI, es muy probable que ya estemos viviendo una nueva era, ¿no? No sé qué nombre lo pondrán. Por ahí algunos pensadores ya lo han puesto con el nombre de la posmodernidad. Ya, anótense también la posmodernidad, ¿ya? ¿Qué más? Dentro de las características sociales, he hablado de todo un poco, ¿no, chicos? Eso nos ayuda simplemente a ya ir, qué sé yo, concretizando algunas ideas. Y ya creo que ya le he dado, en lo social, chicos, en lo social pasa lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la edad moderna, por decir, hablábamos del rey, hablábamos del pueblo, del clero, ¿no es cierto? Eh, de la esclavitud también, o sea, como clases sociales, ¿no ve? Como clases sociales. Ahora, en el periodo contemporáneo, ¿no? Después de la Revolución Francesa, ¿no ve? ¿Cómo se reconfiguran las clases sociales? A la cabeza, chicos, termina apareciendo el burgués, ¿cierto? Y las clases se dicotomizan, es decir, el burgués, ¿no? El que tiene fortuna, el que ha amasado mucha fortuna, y el proletario, burguesía, proletariado, ¿ya? ¿Quién era el proletariado? Era el obrero, por no decir otra cosa, por no decir, no veo otra cosa. Es decir, burgués, ¿quién era el burgués? El dueño de la fábrica, el empleador, ¿no es cierto? ¿Quién era el obrero o el proletario? El empleado, el que gana poco, ¿no es cierto? El burgués, ¿no es cierto? El que tiene mucho dinero, el que le paga, y a veces, entre comillas, el que abusa, ¿no es cierto? O el que le saca la plusvalía al obrero, ¿no es cierto? Desde una visión más marxista. Que plusvalía es decir, de lo que ganas, o sea, de lo que, eh, de lo que conscientemente tendrías que ganar, ¿no es cierto? O sea, no te pago lo que realmente te mereces. Eso es la plusvalía. Es un concepto que todos hemos llevado en colegio. ¿No se acuerdan de su profesor de filosofía? Plusvalía, o en sociales tal vez, ¿no ve? Tú te mereces realmente ganar por haber, a ver, por haber, eh, por habérmelo arreglado el techo de mi casa, mereces ganar, no, no, vayámonos a la fábrica, una fábrica es mejor. Por lo que haces, o sea, lo correcto es que ganes 200 bolivianos, por decir. Pero yo, como soy tu empresario, ¿no ves? El que te está contratando, te digo, yo estoy consciente que para mantener a tu familia, todas esas cosas, tienes que ganar 200 por día, por decir, es un ejemplo nada más, ¿no? Pero yo te digo, 150, ¿qué dices? ¿Aceptas o no aceptas? No, no acepto. Ya, bueno, entonces, chao, venga el otro. Me lo arreglas, haces esto en la fábrica, te voy a contratar por todo este año, vas a ganar 150 por día. ¿Aceptas? Sí, acepto. ¿Qué voy a hacer? No hay trabajo y ya, bien, está bien, contratado. Entonces, yo sé como empresario que tienes que ganar 200, pero te estoy quitando esos 50. ¿No? Esos 50 hacen que yo acumule más riqueza, ¿no es cierto? A eso se llama la plusvalía, ¿ya? ¿Está bien? Pero no es momento. Más adelante vamos a hablar con mayor profundidad de eso. Luego, eh, entonces, reitero, se dicotomizan las clases sociales entre ricos y pobres, entre burguesía y proletariado, ¿no es cierto? Entre empresario y obrero, ¿no ven? Chicos, esta interpretación de lo que les digo entre rico y pobre es una interpretación marxista, básicamente, ¿ya? Que más adelante vamos a estudiar el marxismo, que es lo más espectacular también, es lindo el marxismo, ¿ya? Pero ya ustedes ya deben decir, le está lavando a Marx, pero debe ser siempre, debe ser nomás azulito su corazón, deben estar diciendo algunos de ustedes, ¿no? No, chicos, para nada, para nada, para nada. Para nada.
Muy bien. Ahora sí. Todo esto, desde un punto de vista económico, chicos, desde un punto de vista económico, eh, el, el, desde un punto de vista, desde un punto de vista filosófico, ¿no es cierto? El, este triunfo, esta consolidación del capitalista, ¿no es cierto? Se hace bajo un principio filosófico, el liberalismo. ¿Ya? El liberalismo, han debido avanzar en colegio también. El liberalismo, ¿no? Hay un liberalismo social y hay un liberalismo económico, básicamente, pero hay otras variantes también, ¿no ve? Pero en el liberalismo económico, ¿no? Es el dejar hacer, dejar pasar, ¿ya? Eh, Muy similar, o sea, es casi lo mismo que decir eh, que el mercado regule el precio de las cosas. Dicho de otra manera, es oferta y demanda. Dejen que el mercado, ¿no es cierto?, regule los precios de las cosas. Dejar hacer, dejar pasar. Ya el mercado sabrá cuánto cuesta la sopa de papa. A ver, o sea, ¿cuánto es el equilibrio entre la oferta y la demanda? Si hay mucha oferta, ¿no? De papa, entonces bajará su precio. Si hay mucha demanda, subirá de precio, pero dejen que sea el mercado, esa mano invisible, la que regule los precios. Liberalismo, ¿ya? Perdón, ya, eso es desde un punto de vista económico, ¿no es cierto? Nos interesa. ¿Cuál es su contraparte? O sea, la idea que, que, que viene de la mano de los marxistas, ¿no es cierto? El, lo contrapuesto al liberalismo, ¿no? Es la economía de Estado, ¿no es cierto? O también tiene el nombre de a ver, liberalismo versus una economía de Estado o un control de la economía, ¿ya? Un control de la economía, ¿no es cierto? Que más o menos es, en el liberalismo el mercado regula los precios, ¿cierto? En el estatismo, ¿no ve? Es el Estado quien te lo pone los precios. Pero cuando digo estatismo, generalmente estamos hablando de gobiernos socialistas. ¿Ve? Por decreto, el pan va a valer, no sé, pan va a valer, o la papa, mejor, seguiremos con la papa. La papa, la zoba va a valer 25 bolivianos por decreto. ¿Ve? Entonces, es así como se procede en las economías más paternalistas, en las economías más estatistas, versus las economías liberales, habíamos dicho. ¿Ve? Ahora, ¿qué es el siglo XX? El siglo XX, chicos, termina siendo nada más ni nada menos que esa pelea, ¿no es cierto?, entre las sociedades, entre tener un modelo de economía liberal o un modelo de economía estatista. Un modelo de economía liberal, un modelo de economía estatista. Nosotros en el anterior periodo teníamos un modelo liberal. Ahora el presidente Evo Morales más o menos lo ha estatizado. Cuando entre otro gobierno lo va a liberalizar. Va a haber ya después seguramente otro que gane y lo va a estatizar. Entonces, eso es un círculo cíclico, ¿no? Por el cual avanza la economía en el siglo XX. Luego, en este periodo, ¿no? Bajando a América, ¿no? Bajando a América, en el periodo contemporáneo, nosotros terminamos convirtiéndonos en repúblicas. No se olviden, ¿ya? En el periodo moderno, en la modernidad, nosotros éramos colonia. En la Edad Media no nos habían descubierto, en la Edad Antigua tampoco nos habían descubierto. O sea, nosotros entramos a este baile, ¿es cierto?, a esta historia universal solamente en la Edad Moderna, ¿ya? En la Edad Contemporánea, ¿no?, como ya habíamos dicho, dejamos de ser colonia
para ser repúblicas, ¿no? Repúblicas en el modelo, en el modelo de los estados de la Revolución Francesa, ¿no ve? Obvio, porque ya les he dicho, esos presidentes de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Eran Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. ¿Qué tenemos en Bolivia? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, ¿no ve? Entonces, en este periodo se inauguran los estados en esta parte de América. Ahora, otra cosa, chicos, en este periodo, en el periodo contemporáneo, ¿no? Hay también, que se nos ha pasado tan rápido el tiempo, chicos. Tenemos un minutito, les voy a reingresar nuevamente, ¿ya? Cualquier ratito se corta. En el periodo, dos guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, años, chicos, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Maribel, Gladys, Magalilis. La Primera Guerra Mundial ha sido en 1914. Chala, ¿sí? ¿Y la segunda? 1961. 1939. Sí, 39 al 44 más o menos. Sí, sí. Ya, entonces, dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Ve? Y posteriormente un hecho importante después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. En las fechas de Primera Guerra. Segunda Guerra Mundial. Exactamente, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después, casi por detrás nomás, viene la Guerra Fría, ¿ya? La Guerra Fría es de lo que ya habíamos hablado un poquito. Es esa guerra ideológica entre derecha e izquierda. O, dicho de otra manera, es esa guerra ideológica entre capitalismo y socialismo, ¿ya? Esto más o menos se da casi finalizado la Guerra Mundial, 1950, ya, empieza nomás. 1961. Sí, no, pero digo la Guerra Fría, ¿cuándo inicia? Por eso, en 1961, el 12 de agosto. De 1961. ¿Con qué hecho, más o menos? O quizás un poquito más, no, sí, pero tiene que haber algún hecho. Un poquito más, más antes, tal vez. Más antes. ¿Qué año me has dicho, Nayeli? 1961. Más antes, Nayeli, más antes. ¿Por qué? ¿Por qué más antes? Porque a ver, sí, a ver, porque por ejemplo, el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? El triunfo de la Revolución Cubana porque Fidel Castro ya es un socialista, ¿no ve? Entonces, con ese discurso más confrontacional contra Estados Unidos, ¿no ve? Triunfa su revolución en 1959. Entonces, termina siendo un poquito más, más antecitos. Pero quizás, Nayeli, es probable que estemos hablando de 1961 como el inicio de la Guerra Fría, tal vez en Bolivia o algún lugar específico, ¿sí? Dicen, la Guerra Fría no empieza en 1947. Por ahí, sí, por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué te digo por ahí? No nos olvidemos, chicos, no nos olvidemos que la Segunda Guerra Mundial ha terminado en 1944, ¿no ve? A finales de 1944, pero podemos decir 1945, ¿ya? En 1945 han tenido una reunión, por decir así, ¿no es cierto? No me acuerdo, no es el Tratado de Versalles, pero se han reunido los ganadores. En este caso, Estados Unidos principalmente, ¿no ve? Como triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A ver, espérenme, la fecha la vamos a encontrar ahorita. Inicio de la Guerra Fría, vamos a poner. De hecho, chicos, va a salir, a ver, ¿cuándo estoy tomando como referencia? Vamos a encontrar en cuando Estados Unidos y la URSS se dividen el mundo, ¿no? Se reparten el mundo, por no decir otra cosa. Y en esa repartija, ¿no? Terminan repartiéndole a Alemania, porque Alemania había sido derrotada, ¿no ve? Cuando han entrado a Alemania, ¿no es cierto? A Berlín específicamente, no se olviden que han entrado los norteamericanos por un lado y han entrado los rusos por otro lado, y se han encontrado, ¿no ve? Pese a tener ideologías diferentes, pese a ser uno capitalismo y uno socialismo, porque ahí la idea era solamente derribarle a Hitler, nada más, ganarle a Hitler. ¿Ve? Entonces, cuando se encuentran el agua con el aceite, ¿no? Lo que dicen es, ya hagamos una reunión, nos repartamos el mundo, ¿ve? Entonces, cuando se reparten el mundo, ¿no es cierto? Ahí es donde comienza la Guerra Fría. Entonces, tendría que ser más o menos después de 1945, ¿ya? A ver, aquí está, les pongo, dices, el origen de la Guerra Fría se sitúa entre los años 1945 y 1947 durante las tensiones de posguerra y se promulgó hasta la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1989. Entonces ese es el dato. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza esta Guerra Fría. ¿Está bien? Sí, le dicen. Ya. Chala. Pero es muy bueno, chicos, que ustedes también intervengan un poquito. Ya, tenía varios que estaban en espera. Ahora, ¿qué otras cositas más? A las 3:30. Sí, ahora vamos, chicos, ya cesando algunas ideas. Ya habíamos dicho en las características económicas el liberalismo, ya estoy resumiendo nada más. Luego, desarrollo de la industria. Voy a silenciar a todos. Luego, en este contexto, chicos, a ver, la pregunta podría ser, ¿qué papel ha jugado Latinoamérica? Nosotros, lamentablemente, no hemos sido creadores o generadores de industria o generadores de ciencia, tal vez, ¿no es cierto? Nosotros hemos sido consumidores de ciencia nada más. Y en todo este periodo, con lo único que hemos aportado específicamente en nuestro país es solamente con materia prima, ¿no? Es decir, plata, bismuto, wolfram, estaño, que salían de nuestro país para, para profundizar, ¿no es cierto?, la industria, ¿no?, para afianzar el capitalismo, por no decir otra cosa, y nada más. Nosotros consumistas y vendiendo nuestra materia prima a precio de gallina muerta. Esa ha sido la historia de nuestro país en el siglo XX. Hemos hablado las tres energías, chicos, en todo este periodo hay tres energías que se han desarrollado. Primera, quizás revolución industrial, segunda, tercera, creo que estamos en pie de una cuarta revolución también. Pero o sea, las energías. La primera energía, a carbón, ¿no es cierto? La segunda energía es el petróleo, ¿no? La tercera energía creo que termina siendo ¿cómo se llama? No es, de eso se hace la bomba nuclear, pero, o sea, desde activos nucleares, por no decir otra cosa, ¿cierto? Y la última energía que parece que está prometedora es el tema del litio, ¿no? Entonces, se dan cuenta, desde el momento en que se ha descubierto el carbón, más o menos, y la industria a vapor, es que
las fábricas, las revoluciones industriales se han dado viniendo una tras otra, pero cada periodo con una energía diferente, ¿ya? Reitero, carbón, petróleo, gas, después energía nuclear, esa es la palabra, energía nuclear, y ahora creo que está el litio también, queriendo marcar una era en el desarrollo de la energía. En las características políticas, chicos, ya resumiendo, les había dicho que ahora ya no hay leyes, ¿no? Básicamente, todos los países del mundo estamos gobernados en modelos democráticos, con presidentes constitucionalmente elegidos por el pueblo mediante el voto popular, ¿no? Con sus variantes entre país y país, obviamente, ¿ya? Luego, también en lo político, ¿no? Habíamos dicho guerra ideológica entre derecha e izquierda con todas sus variantes. En los religioso obviamente que la religión, ¿no? Católica pierde bastante fuerza porque ya había perdido en la Edad Moderna, en el periodo moderno, no se olviden, con Lutero. A partir de ahí se diversifica, ¿no? Tremendamente en el periodo contemporáneo, siglo XX, siglo XXI, ¿no es cierto? Lo que vivimos es eso, digamos, una diversidad de, 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 de creencias, ¿no es cierto? Aunque todos basados en un mismo Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Bolivia todos alabamos a Dios, todos hablamos de Jesús, pero las interpretaciones son diferentes. Una, la que tiene mayor adeptos, es la Iglesia Católica, obviamente. Al otro lado están las iglesias evangélicas, que los tenemos, es decir, por montones, ¿no? Pero ahí está, ¿no? La diversidad de creencias que marcan la vida en el periodo contemporáneo. Ahora, otro detalle en este asunto, también las guerras, los conflictos, ¿no? Se están dando por cuestiones religiosas. ¿Quién lo iba a creer? ¿No es cierto? En pleno siglo XX, siglo XXI, cuando la ciencia ya había avanzado bastante, ¿no? No es otra cosa de que en Medio Oriente, ¿no es cierto?, los musulmanes, por ejemplo, Israel, con los árabes, ¿no es cierto?, por un territorio, pero además por fanatismos ideológicos, todavía vemos que hay mucha muerte, mucho conflicto, ¿no? Que no debería haber, pero sigue habiendo, increíblemente. ¿Ya? Las características religiosas, ¿qué más? En lo educativo creo que esto es ya casi lo último. Lo más importante, chicos, lo más importante y central en el tema educativo es el nacimiento de la escuela. ¿Ya? En el periodo moderno ya habíamos dicho que nace la pedagogía como ciencia centrada en el niño. Ese era un hecho bien visible de ese periodo. En este periodo, ¿no ve? Con esa pedagogía, con esa interpretación del fenómeno educativo, es que se van a abrir escuelas, ¿ya? Escuelas masivas, es decir, escuelas donde van 30, 45 niños. De estas escuelas, por primera vez, se va a hacer cargo los estados, los gobiernos, dicho de otra manera. Estas escuelas van a ser gratuitas y obligatorias. Va a terminar siendo un deber de los estados y un derecho de las personas. Entonces, qué bonito. Las escuelas no han sido desde siempre. Las escuelitas son nuevecitas. Nuevecitas, ¿por qué? Son producto de la Revolución Francesa, ¿no? Donde ellos han dicho, tiene que haber, una de sus reivindicaciones era justamente esa, ¿no es cierto? La educación obligatoria y gratuita para la gente, pero además la educación como una responsabilidad de los estados nacientes, ¿ya? Nuestras escuelitas son nuevitas entonces, ¿está bien? Ahora, luego, la iglesia obviamente pierde mucho más poder, muchísimo más poder en el ámbito educativo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Se reduce solamente a que la iglesia tiene en sus manos varias unidades educativas, ¿no es cierto?, que se los llama unidades educativas de convenio, ¿no? Entonces, ha llegado a achicarse a ese extremo, digamos.
Sin embargo, antes, ¿no? La Iglesia definitivamente tenía muchísimo más influencia en el tema educativo. Peor todavía que en la última Constitución, ¿no? Se ha determinado de que nuestra educación tiene que ser laica, ¿no ve? Laica. ¿Qué significa laica? De que tiene que ser sin influencia de fe, ¿no es cierto? De ningún tipo de fe, de ningún tipo de religiosidad, ¿no es cierto? Tiene que ser más objetiva y científica, más o tanto debe ser laica, dice. Pero además se amplía, chicos. Y ya no solamente la pedagogía termina quedando pequeñita para interpretar todos los fenómenos educativos que se habían dado a partir de esa masificación de la sociedad. Empiezan a visualizarse espacios, ¿no? educativos que nunca antes se habían visualizado. Por ejemplo, la educación especial, la educación de adultos, después la educación permanente, la educación superior, ¿no? O sea, cositas, o podríamos decir de otra manera, espacios educativos, ¿no es cierto? Que necesitan interpretaciones educativas, ¿no es cierto? Y que, por lo tanto, al necesitar interpretaciones educativas, se van desprendiendo de la pedagogía, ¿no? Ahí vemos otras ciencias como la andragogía, por ejemplo, ya desprendida de la pedagogía, ya más autónoma, ¿no ve? La educación superior, por ejemplo, la educación parvularia de la primera infancia, ¿no ve? Entonces ya se diversifica la pedagogía. Después hay buenos pedagogos de esta época, Rousseau, Pestalozzi, Montessori, ¿no? Se habla bastante de ellos, por lo menos en la primera época. Pensadores del periodo. Vamos con pensadores del periodo. Entramos a nuestro penúltimo espacio de nuestro programa, Educación Popular y Alternativa. Este espacio tiene el auspicio de Huawei. Huawei, no, ¿cómo es el último celular que está saliendo de Huawei? ¿A20? ¿A30? No, ¿A40? Pucha, soy malo para los auspicios, ¿no? Paola, ¿es Sí, un poco. A40? ¿A 40. 40? ¿Qué Sí, 40? parece que sí. P40, ¿no ve? Sí, creo que sí. Ah, sí. Con el auspicio de Huawei, promocionamos el nuevo celular Huawei P40 al alcance de tu mano, con una resolución de muchos píxeles en la cámara. Compre Huawei en tiempos de pandemia. Muy bien. Vayan tachando. Pensadores de este periodo. Augusto Comte. ¿Está bien? ¿Ya han tachado? Sí, dicen. Sí, Ya. dicen. Claro, obviamente que no van a tachar los que tienen el libro porque me están siguiendo y yo con mi chanchullo estoy leyendo de ahí. Charles Robert Darwin. Charles Darwin, el famoso, es decir, este famoso naturalista que ha planteado la teoría de la evolución. ¿Se acuerdan de él, no ve? Sigmund Freud, médico neurólogo austríaco. John Dewey, van a escuchar hablar harto de este señor norteamericano, padre del pragmatismo. Adam Smith, el economista británico. Albert Einstein, el físico alemán. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán. Carlos Marx, el dolor de cabeza de los capitalistas, intelectual judío. Federico Engels, pensador y dirigente socialista. Immanuel Kant, filósofo filósofo alemán. Louis Pasteur, químico y bacteriólogo francés. A ver, ¿quién me gana la tucumana? ¿Qué le sobra? Immanuel Kant, dicen. Ya lo he dicho, me debes una
Ay, es Aquí que está. dicen, al principio no lo he escuchado porque se cortaba. Elena, me debes una salteña en el patio. Ya ¿Cuándo me invitas? dice. Ya listo, ya. Otro. Entonces, tú dices, di ahora y nos vamos al patio. Otro. Dale. José Ortega y Y Gasset. Ese. sí, lo anotamos ya. Sí. José Ortega y Gasset. Gasete. Creo que es español, ¿no? Parece que sí. Ya, otro. René Descartes. René Descartes. A ver, primero vamos a poner Ortega y Gasset. Es, sí, filósofo, ensayista español. ¿Está bien? ¿René Descartes? Sí. A ver. Ah, chicos, ¿no se acuerdan? René Descartes creo que estaba en el anterior. Sí, ahí está. Sí, estaba en el anterior. Oh, ya me he ganado otra tucumana. Sí, Friedrich 1500. Hegel. Sí, ya te gané. ¿A quién le he ganado? ¿Quién era? Listen, otro. Perdón, pero quiero reconocer quién me debe salteña. Ya tengo dos salteñas. ¿Quién es? Nelly, Nayeli, ¿vos no ve? Listen, yo no hablé. ¿Quién ha dicho René Descartes? Era Paola, sí. Paola viste, creo que era. Dice. ¿Paola? Ya, Paola, me debes una salteña. Listen, Ya tengo dos. Dale, Gabriela. Dale, Arthur Escope. Eso. Arthur Schopenhauer. ¿Arturo o Arthur? Arthur. Arthur Arthur. Schopenhauer. Arthur Schopenhauer. Exacto. Sí, también. Listen, Martín. Sí, Me debe una salteña, dicen. sí, te debo una salteña. Friedrich Hegel. Friedrich Hegel. Engels, sí. Martín Heidegger. Hegel, creo que he dicho. Friedrich Albert Einstein. Friedrich Engels. Federico Hegel, ha dicho Listen. Federico Hegel, he dicho, ¿no? Usted. Ajá. Sí, sí, Federico Engels. ¿Es él o no es él? No, ¿no? No, es otro, Listen. Ya, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué me han dicho? Friedrich. Friedrich. A ver. Friedrich Engels. Engels. Ya. Engels. Friedrich Engels. No he dicho Friedrich Engels, sí. No, pero es el mismo. Ya dijiste. Listen. Sí, es el mismo, es él. Ya me he ganado 3 salteñas al hilo. Qué bien, qué chala. Jean Paul. Guillermo Frankovich. Sí, está bien, chala. Solo que trataremos de poner universales. A ver, pero está bien. Chala. Otro. Jean Paul. Listen. Jean Paul. Jean-Paul Sartre. ¿Sí? Ya. Sí, Listen, sí, él. Sí, está bien. Jean-Paul Sartre, podemos ponerlo porque es del Jean Paul Sartre. Listo. ¿Y ya qué otros nombres más? Adelante. Heidegger. Edmund. Ya. Martín Heidegger. Martín Heidegger Simona de también. Benboer. Ya. Pondremos a Martín Heidegger. Martín Heidegger es un pensador, filósofo alemán que ha nacido en 1889, sí, plenamente, ¿no?
Martin Heidegger, exactamente. ¿Quién más? Edmund. ¿Edmund qué? Ludwig Edmund Husserl. Husserl. Ah, Edmund Husserl, sí, sí, sí. Lo vamos a estudiar a él. Qué chala, sí, lo vamos a estudiar. Otros, último, con esto cesamos. Jean-Paul Sartre, Kierkegaard. ¿qué? Soren Kierkegaard. Kierkegaard, sí. A ver, sí también. Entra, Kierkegaard. dicen, existencialista. ¿Qué? Que sí entra porque es existencialista Sí, sí, sí. después de la Guerra Fría. Sí, Soren Kierkegaard, ¿está bien? Sí, dicen. Ah, ya, chala, sí. Sí, existencialista. Muy bien. ¿Con eso cesamos o alguien más tiene? Jean-Paul Sartre. Sartre, listo. Me he ganado otra salteña más, porque ya han dicho Jean-Paul Sartre y yo he anotado, ¿no ve? Sí. Sí. Ay, no. Ahora sí, Jelly, me debes una salteña en el patio. No, dicen, yo no fui. ¿A quién ha sido? Yo. Ah, Soledad, listo, ya me he ganado otra salteñita. Listen, ¿y usted cuándo Ahora va sí, a dar chicos, nuestras salteñas? en cuanto haya La clases, cuarentena. pues se formalizan las clases y yo pago las tucumanas. Ustedes salteñas y yo tucumanas, ¿ya? Ya, Vamos chicos. a echando hogar nomás, Liz. Sí, ¿no? Chicos, ahora sí, aquí sí que hay muchas recomendadas, ¿no? O sea, tremendamente. Todas las películas de la Primera Guerra Mundial, todas las películas de la Segunda Guerra Mundial pueden entrar. A ver, por ejemplo, Signo en el frente, El Gran Dictador. Anoten, chicos, los que están con los libros vayan analizando cuál van a ver. ¿Por quién doblan las campanas? De Ernest Hemingway, que es una novela, además. Uy, no, no puede ser. Vean la película Doctor Zhivago, para todos los cinéfilos, para aquellos que les gusta y se precian de ver buen cine, pero no a el estilo, ya buen cine, obligado, Doctor Zhivago, y también obligado, Lo que el viento se llevó, espectacular esas dos películas. Luego, El pianista. Historia de una revolución. Los Miserables. ¿Quién ha visto la película Los Miserables? Los Miserables en realidad es una obra de Víctor Hugo, ¿no ve? Pero también ya lo han llevado al cine. ¿No han visto, chicos? ¿Nadie? Anótense. ¿Pero de qué se trata? No, ¿para qué te digo? Si te digo ya le voy a quitar el encantito, ¿no? Pero de todas maneras, van a llorar. ¿Las Miserables es la de Anne Hathaway? Es muy probable, más o menos. A ver, dime algo del argumento. No me acuerdo, Lisa, solo me acuerdo la escena en la que llora. Ya. A ver, sí. Liam Neeson. La película es de narrada por Jean Valjean. ¿Se acuerdan? Jean Valjean. ¿Se acuerdan, chicos? Nada. No sé quién es Jean Valjean es Liam Neeson. Sí, tienes razón. Eso me has dicho, ¿no ve? Liam Neeson. Grecia. Nada, Lisa. Liam Neeson.
que termina siendo el Jam Valjean de la película. ¿Nada? Véanla, recomendada. Muy buena, muy buena. Van a llorar con esa peli. Puede compartir, no sé si es esta la película. A ver. Ay, un ratito. Ya, mientras va poniendo, seguimos. Los Tres Mosqueteros. ¿Han visto esa peli? Yo sí. Bonita, ¿no ve? Esa también véanlo. ¿Con Leonardo DiCaprio o otra, Licen? Ah, no sabría decirte, che. Creo que no. Es otra. Ah, los tres mosqueteros. No sé, no podría decirte. Otra película que me estoy olvidando para el periodo de la época moderna. Para la moderna, El hombre de la máscara de hierro. ¿Han visto? Sí. Esa es la de Leonardo DiCaprio, Licen, me confundí. Exacto. El hombre de la máscara de hierro. Yo también me estaba olvidando de esa película. Esa es, pero edad moderna, o sea, plenitud, no es contemporánea. ¿Ya? Luego, Los Tres Mosqueteros y Lo que el viento se llevó, también ya les he dicho. Muy buena la peli. Los girasoles de Rusia. La lista de Schindler, eso lo han debido ver todos, ¿no? Es muy, muy popular la película. Escape de Sobibor, también muy buena. El pianista, también. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no ve? Porque estas tres son de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, una obra que sí o sí les aconsejo, chicos, es la obra de este periodo, El diario de Ana Frank. Lean El diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank. Listo. La próxima semana, chicos, quiero verles ya, quiero que me cuenten algo sobre estas películas que les estoy recomendando para el fin de semana. Ahora, vámonos, a ver, ahí hemos terminado, ¿ya? Ahí hemos terminado nuestro avance. Lo que me falta es pedirles de que el trabajito que han hecho lo suban a la plataforma y me lo pasen, pero todavía no estoy pudiendo hacerme mi espacito en el eCampus. Pero en cuanto ya lo tenga, les voy a decir para que me lo suban sus trabajos que han hecho, ¿ya? Mientras tanto, a ver, vámonos a la unidad 1. Vámonos a las consignas. ¿Qué dicen las consignas? Voy a compartir un poco en el libro. Compartir. Hemos hecho esto, ¿no ve? En base a la investigación, la próxima clase, ya. Para la próxima clase, chicos, para la próxima clase, sociología, para la próxima clase, debo explicarles, anótense, debo explicarles la norma. Listen, perdón por Dime. interrumpirle, Listen. Una preguntita. Dale. ¿Va a seguir las clases, Listen? Hasta... No, ya estamos terminando. A ver, vamos a estar 3 minutos más y termina. 4 minutos exactamente y termina esto. Ya, Listen, es que me está haciendo pasar Wi-Fi y no, ya se está acabando mis megas, me están diciendo. Ya, Es que bonita, no estoy en mi casa. Sí, no hay problema. Ya estamos terminando. Como te digo, 3 minutitos. Vemos qué hacemos la próxima clase y con eso cesamos, ¿ya?
A ver, Ya le hice. seminario 1. Para este capítulo será necesario realizar un seminario. Tienen que leer, chicos, luego la lectura, tienen que leer el artículo Aproximaciones conceptuales de sociología y responder a las siguientes preguntas, ¿ya? Estas 4 preguntas. ¿Qué concepción se tenía de la palabra sociología? ¿Se conocía el concepto de sociología como ciencia desde la antigüedad? ¿Qué análisis sociológicos identificaron en el periodo que le corresponde? ¿Y cuándo aparece la sociología? ¿Por qué aparece la sociología y con qué ciencias se relaciona? En plenaria analizamos las respuestas de los estudiantes y el docente complementa, ¿ya? Entonces, chicos, voy a empezar a calificar por la participación de ustedes. ¿Dónde está el artículo? Este artículo, Aproximaciones conceptuales de sociología, en el mismo libro. Entonces, de aquí en adelante, chicos, ya vamos a necesitar, yo voy a necesitar que ustedes tengan el libro. Leer para la próxima clase los del primero B. Ya, ya me estoy poniendo, chicos. Entonces, tienen que leer ese artículo, ¿está bien? Y la próxima clase empezamos con un seminario, respecto a estas 4 preguntas que yo les estoy poniendo. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, Licen. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Licen, Ya. esas Ahora, preguntas las vamos a hacer en Word. necesito la comprensión, nada más. Necesito En borrador. la comprensión del texto. Sí, en borradorcito, en sus cuadernos. Lean y en sus cuadernos respóndanse. Lo que yo voy a calificar es la participación, ¿no es cierto? Y analizamos, haremos en un seminario, el artículo indicado y se evaluará. Ahora, chicos, una cosa, como siempre, para los que están, a ver, este artículo, para los que están en las provincias, ¿no es cierto? Voy a pasarles otro artículo relacionado con este tema. Para los que están en la ciudad, ¿no es cierto? Necesariamente tienen que basarse en el libro. Ahora, chicos, muchos de ustedes no han recogido estando en Sucre. Yo les he dicho, no, vengan chicos y díganme, yo tengo solamente esto y luego le voy a ir pagando. ¿No ve? No hay problema. Lo que yo pretendo es que ustedes tengan y que este proceso sea mejor. A ver, si se han dado cuenta, los que tenían el libro han tenido pocos problemas al hacer, más bien han afianzado mejor las ideas. Pero los que no tenían y no han hecho la tarea, peor, han debido estar en la luna. ¿No ve? Entonces, chicos, yo les voy a esperar. Vengan, recojan sus libros con lo que tengan. Los que tengan todo, cuanto mejor. Los que tengan la mitad, también. Y los que tengan menos de la mitad, no importa. Pero la cosa es que tengan y ya estén empezando a leer esto, chicos. ¿Ya? Entonces, les voy a esperar. Yo voy a estar aquí en mi casa hoy, mañana y listo. El viernes voy a salir, probablemente les mande un mensajito como la anterior vez. Estoy viendo con libritos, voy a estar por ahí y puedo entregarles también. ¿Está bien? Dicen la tarea, ¿hasta cuándo podemos presentarle? La primera, la que ha pasado, es en cuanto yo abra un espacio en el eCampus. Esta segunda es Nos va para a la próxima. avisar. Buenas tardes, chicos. Miren, se me cortó, pero nos faltaba minutitos o segunditos para terminar la clase. Ya, entonces, encierro las ideas. La lectura del artículo es para la próxima clase, ¿no es cierto? Y que ustedes entiendan, respondan a esas 4 o 5 preguntas y lo tengan anotado para participar, para intervenir, ¿ya? 2, los que estén en la ciudad, vengan a recoger su libro, como yo ya les había dicho, yo voy a estar
díganme, confírmenme, yo voy a venir a tal día, a tal hora, y yo voy a estar atento. Nada más, eso. Por lo demás, pórtense bien, chicos, y coman sopa. Chao, que estén bien.